Hola, ¿cómo está, maestra? Hoy vamos a hablar de la contaminación que realmente ha afectado globalmente a todo el mundo, en especial a nuestro país, México. Hoy vamos a hablar de una noticia que realmente es decepcionante para el país. Tome nota con esto. Concepto de la contaminación. La contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente el entorno a las condiciones de la vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos. Con ese significado también suele utilizar el concepto de la contaminación ambiental. Vaya dato perturbador. Ahora vamos con esta noticia, con el concepto de contaminantes. Vamos para allá. Un contaminante es una sustancia o energía introducida en el medio ambiente que tiene efectos no deseados o que afecta negativamente a la utilidad de un recurso. Un contaminante puede causar daños a largo o corto plazo al cambiar la tasa de crecimiento de las especies de plantas o animales, o al interferir con los servicios humanos, la comodidad, la salud o los valores de las propiedades. Algunos contaminantes son biodegradables y, por lo tanto, no persistirán en el medio ambiente a largo plazo. Vaya, cada rato que avanzamos con el video, hallamos cosas perturbadoras. Ahora vamos con este tema, que es las causas de la contaminación del agua. Vayamos con el tema. Causas de la contaminación del agua. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales. Por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo, y también con el vertido accidental de petróleo. Consecuencias de la contaminación del agua. ¿Qué efectos provoca la contaminación del agua? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, tal y como recoge el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas en la Agenda 2030. Wow, si nos sorprendió el tema del agua, imagínense el tema del suelo. Vayamos con este tema que sonará alucinante. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación de la tierra es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. Los suelos han sufrido y siguen padeciendo la contaminación de todo tipo de residuos, dando que poseen la capacidad de retener y acumular los agentes contaminantes durante un largo periodo de tiempo. Las problemáticas de la contaminación del suelo más comunes frecuentes casi siempre a realización con la actividad de las personas. Bajo nuestros pies se oculta un peligro, la contaminación del suelo. Concientizarnos sobre esta realidad y actuar en consecuencia para frenarla y mitigar sus efectos es propósito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el 5 de diciembre de 2018 conmemora el Día Mundial del Suelo. Al impulsar la campaña Sea la solución a la contaminación del suelo, la FAO llama a la gente a Stop Soil Pollution, y advierte que 1/3 de los suelos del mundo están degradados, problema que puede escalar y afectar a todo el mundo, es decir, a 9.000 millones de personas en el 2050. Aclara que la contaminación del suelo envenena los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos, por lo que su dimensión es aún desconocida, y se requiere contar con más datos a escala mundial para sopesarlos, ya que el gran potencial de los suelos para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y atenuando sus efectos negativos, es una capacidad finita. La mayoría de los contaminantes de los suelos proceden de actividades humanas como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el entorno. Bueno, nos han sorprendido los primeros temas. Realmente
realmente el del suelo y el agua nos han sorprendido. Vayamos con el tema del aire. ¿Cómo estará tan contaminado? La contaminación del aire urbano es un serio problema en muchas grandes ciudades del planeta. El intenso e incesante tráfico, unido a fábricas que no controlan sus emisiones, convierte el aire de ciudades de todo el mundo en auténticas nubes de smog. Los niveles de partículas contaminantes sobrepasan en muchos casos el límite de seguridad para la salud humana marcado por la OMS. La contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones de personas en 2012, lo que la convierte en el gran problema de salud medioambiental mundial según la OMS. La cifra conlleva que 1 de cada 8 muertes mundiales en 2012 se vinculó con el aire contaminado. Si tenemos en cuenta que la población aumentará de los 7.000 millones actuales a los 9.000 en los próximos años, mejorar la calidad del aire en las ciudades es un reto que urge. La OMS marca los límites seguros en los 20 mcg/m3, medición habitual de la expresión de contaminantes clásicos como SO2, óxidos de nitrógeno, partículas, etc. Pero en ciudades como París, el promedio anual es de 38 mcg/m3, y en casos extremos como en Pekín, han llegado a superar los 300 microgramos, obligando a la ciudad a imponer la alerta naranja. París ha sido la última en sumarse a optar medidas urgentes que han resultado muy eficaces. Limitar el tráfico por la ciudad, ofrecer el transporte público y el alquiler de bicicletas gratuito, y utilizar los vehículos de servicios municipales lo mínimo necesario, han conseguido que la capital parisina reduzca esos niveles en tiempo récord. ¿Qué impide tomar estas medidas de manera definitiva o, al menos, motivar un cambio real en las administraciones y en los hábitos de la ciudadanía? Reducir la contaminación dentro y fuera de los hogares salvaría millones de vidas. Además, el efecto de la contaminación atmosférica en las ciudades se extiende a través de los vientos a las comunidades adyacentes que también se ven afectadas, sin ser directamente causantes de esa contaminación, por lo que estas también se ven gravemente perjudicadas. Ahora hablaremos de la contaminación física. Pongan mucha atención con la siguiente información. La contaminación física se refiere a la presencia de cualquier materia extraña que puede ponerse en contacto con el alimento a lo largo de la cadena de producción o elaboración del mismo, de forma accidental. A diferencia de otros contaminantes, la contaminación física es macroscópica y se refiere al material orgánico o inorgánico, cuya presencia en el producto no es deseable y que al rebasar un límite máximo se estima contaminante. El Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos establece que para considerar un contaminante como riesgo físico, debe cumplir con los siguientes requisitos: existir evidencia científica de una lesión, resultado del consumo del material extraño en el producto contaminado; asegurar que el proceso de elaboración o el uso final del producto no eliminan o neutralizan el riesgo de dicho contaminante; corroborar que el presunto contaminante no sea un ingrediente ni un aditivo aprobado declarado apropiadamente en la etiqueta del producto. Como riesgos químicos se deben entender todos aquellos riesgos tanto para la seguridad como para la salud de los trabajadores, debidos a la fabricación, utilización, manipulación y presencia de sustancias químicas, ya sea en estado más o menos puro, o formando mezclas, como preparados químicos, y en general, todo material o agente de naturaleza química. En el campo de trabajo, son numerosas las empresas en las que los componentes químicos intervienen de una u otra forma. De ahí la importancia que la prevención sobre su uso comporta. Esta problemática se extiende a dos campos. Por un lado, el de la comercialización de productos químicos, y por otro, el problema que genera la presencia de contaminantes químicos en el lugar de trabajo, en cualquiera de los aspectos de la actividad laboral. Esto abre un gran abanico de posibilidades en los sectores de producción, almacenamiento, manipulación, exposición, etc. No se puede obviar, es el manejo de contaminantes químicos en el transporte, que sería competencia del transporte de materias peligrosas por carretera, lo que en ámbitos de protección civil se estudia bajo el epígrafe de TPC. Los contaminantes penetran en los organismos por distintas vías. Ahora hablaremos de los contaminantes biológicos. Pongan atención.
Otro tipo de contaminación de la que no muchos hablan y no se consigue información sobre la misma, pero con la presente trataremos de explicarte todo sobre la contaminación biológica, clasificación, formas de exposición, vías de penetración, enfermedades, causas, efectos y principales medidas para prevenirla. Así pues, la contaminación biológica es aquella que se produce por los diferentes macroorganismos o agentes contaminantes biológicos patógenos que descomponen la materia, la calidad del aire, agua y suelo. En este sentido, los contaminantes biológicos son el conjunto de seres vivos que tienen un tiempo de vida y que al impactar al ser humano ocasionan problemas o enfermedades infecciosas como parasitarias. Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva noticia que realmente vamos a ir a investigar cuánta basura hay en nuestro municipio. Vamos para allá. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos donde se ve toda la contaminación de la basura, donde echan la gente de los edificios y vamos a mostrarles un fragmento.